Hola, ¿qué tal? El día de hoy estaremos resolviendo los últimos 5 problemas de este temario específico para ingeniería. Si no han visto las anteriores partes, se las dejo aquí y en la descripción. Continuando con el problema 21, tenemos en la figura x es igual que y. Y nos preguntan a qué razón están las áreas de los triángulos ABC del triángulo ADC. ¿Cuál viene siendo el triángulo ABC? El triángulo ABC viene siendo este de aquí. ¿Y cuál viene siendo el triángulo ADC? El triángulo ADC viene siendo este de acá. Pongámosles nombre. Pongámosles a este triángulo 1 y a este triángulo 2. Entonces nos preguntan cuánto es ABC, área, triángulo 2, dividido, área, triángulo 1. Esta va a ser la expresión que nos dé la respuesta. Teniendo claro esto, empecemos. ¿Cómo es que calcularíamos el área del triángulo 2 como el área del triángulo 1? ¿Cuál es más fácil calcular primero? Más fácil calcular primero es el área del triángulo 1. Área del triángulo 1 vendrá siendo igual a, tenemos de base x y vamos a asignarle una altura a. El área de un triángulo la calculamos como 1/2 de la base por la altura. 1/2 de la base x por la altura a. Tenemos ya así el área del triángulo 1. Ahora, ¿cómo es que calcularíamos el área del triángulo 2? Vemos que con esta no podemos usar la fórmula de 1/2 de base por la altura. Entonces descartamos esta fórmula de aquí. ¿Cómo lo encontraríamos entonces? Observemos algo. ¿A qué es igual el área del triángulo 1 más el área del triángulo 2? Área del triángulo 1 más el área del triángulo 2 nos da el área total. ¿Y cuál vendrá siendo esta área total? Esta figura de aquí, la cual va a tener una base de x y una altura, que va a ser esto de acá, y esto de acá es a. Notemos algo, ¿a qué es igual y? Y es igual que x, por lo cual aquí también va a ser x. ¿Cuánto es x más x? X más x es 2x. Por lo cual, 1/2 de la base por la altura. El área total vendría siendo 1/2 de la base 2x por la altura a. El 2 se va con el 2 y nos quedaría que el área total es igual a x por a. Ya tenemos entonces el área total. También tenemos ya el área del triángulo 1. Entonces podemos despejar para encontrar el área del triángulo 2. Área triángulo 2 vendría siendo el área total menos el área del triángulo 1. Área triángulo 2 vendría siendo área total x por a menos área triángulo 1, 1/2 de x por a. Área triángulo 2 vendría a ser entonces factor común xa, que multiplica a 1 menos 1/2 por 1. Área triángulo 2 vendría siendo entonces x por a, 1 menos 1/2, 1/2. Ahora ya, área triángulo 2 vendría siendo 1/2 de x por a. Ahora, recortando los principios de este problema, nos dice que la respuesta vendría siendo el área del triángulo 2 dividido el área del triángulo 1. Respuesta: área triángulo 2 dividido área triángulo 1. ¿Cuál es el área del triángulo 2? 1/2, esto lo vamos a expresar como 0.5 x por a dividido área triángulo 1. ¿Cuál es área triángulo 1? También 0.5 por xa. ¿Qué pasa aquí? Tenemos lo mismo en el numerador como en el denominador.
Es lo mismo que tuviéramos A sobre A. ¿Y cuánto es esto? 1. Por lo cual esto va a ser 1. Siguiente problema nos dice cuánto mide el radio de una esfera cuyo volumen mide 36 pi metros cúbicos. El volumen de una esfera lo encontramos como 4 tercios de pi que multiplica a r al cubo. En este caso nos preguntan cuánto mide el radio cuyo volumen mide 36 pi. Esto va a ser igual a 36 pi. Podemos cancelar los pis porque 1 está multiplicando, lo pasa a dividir pi sobre pi 1, así que los podemos eliminar. Y esto va a ser igual a 4 tercios por r al cubo es igual a 36. Despejamos para encontrar r al cubo. R al cubo va a ser igual a 36. El 3 está dividiendo, pasa a multiplicar. El 4 está multiplicando, pasa a dividir. R al cubo vendrá siendo 36 dentro de 4, 9. 9 por 3, 27. Por lo cual, r al cubo va a ser igual a 27. Queremos eliminar ese cubo, por lo cual ponemos en raíz cúbica de ambos lados. Raíz cúbica de r al cubo es igual a raíz cúbica de 27. Se van y nos quedaría que r va a ser igual a raíz cúbica de 27. ¿Cuánto es esto? Si no lo sabemos identificar, podemos sacar el MCM. 27. ¿Qué tiene 27? Tiene tercera. ¿Cuánto es? 9. ¿Qué tiene 9? Tiene tercera. Es 3. ¿Qué tiene 3? Tiene tercera, la cual es 1. Esto es lo mismo que decir 3 por 3 por 3. Es decir, 3 al cubo. Por lo cual 27 va a ser igual a 3 al cubo. Entonces, este 27 lo podemos expresar como 3 al cubo. Y nos quedaría, radio vendrá siendo igual a raíz cúbica de 3 al cubo. Ahora ya, este 3 se va con este 3 y nos quedaría que el radio va a ser igual a 3. Siguiente problema. ¿Cuál es el área de un triángulo equilátero del lado A? ¿Qué es un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero va a ser un triángulo el cual sus tres lados van a ser iguales. En este caso, los lados van a ser A. A, A, A. Y nos preguntan que encontremos su área. ¿Cómo es que encontramos el área de un triángulo? Esta viene siendo 1/2 de su base por la altura. Metiendo valores tendríamos 1/2 de la base. ¿Cuál es la base? La base es esto de aquí. Por A por la altura. ¿Cuál es la altura? La altura es esto de acá y la desconocemos por H. Pero no tenemos H. Entonces encontrémosla. ¿Cómo la encontraríamos? Partamos este triángulo a la mitad. Partiendo este triángulo a la mitad, aquí tendríamos A dividido 2, aquí tendríamos A y aquí tendríamos H, que es lo que nos interesa. Y por Pitágoras podemos calcularla. H vendría siendo igual a raíz de A al cuadrado menos A partido 2 al cuadrado. H vendría siendo igual a raíz de A al cuadrado menos A al cuadrado partido 4. Factor común A cuadrado. H vendrá siendo entonces raíz de A al cuadrado que multiplica a 1 menos 1/4. H vendrá siendo entonces raíz de A al cuadrado, 1 menos 1/4, 3/4. H vendrá siendo, esto es lo mismo que tener raíz de A al cuadrado por raíz de 3/4. Raíz se va con raíz y nos quedaría H es igual a A por raíz de 3 dividido 2. ¿Por qué? Esto es lo mismo que tener raíz de 3 dividido raíz de 4. Aquí sigue siendo raíz de 3 y raíz de 4 es igual que 2. Ya tenemos entonces la altura. ¿Dónde tenemos que meter esta H entonces? ¿Dónde nos hacía falta? Nos hacía falta aquí, por lo cual el área vendrá siendo 1/2 de la base por la altura. La altura es A por raíz de 3 dividido 2. Simplificando esto de aquí tendríamos 1/2 de A cuadrado
por raíz de 3 dividido 2. Esto es igual a a cuadrado por raíz de 3 y 2 por 2, 4. Ya no podemos simplificar más, por lo cual esta sería la respuesta. Problema 24 nos preguntan cuánto mide un medio del arco AB. ¿Cuál es el arco AB? Es este de aquí. Y a esta longitud la tenemos que dividir dentro de 2, porque eso es lo que nos pide, un medio del arco AB. Entonces, encontremos primero la longitud. Analicemos un poco. Si todo esto viene siendo el perímetro, y el perímetro viene siendo 2pi por el radio, y todo esto es igual a 360 grados, ¿cuánto será esto? Llamémoslo x, y esta x va a ser igual a su ángulo de 45 grados. Aplicando regla de 3 tendríamos x va a ser igual a 2pi por r. ¿Cuánto es r? El radio viene siendo 8 por 45 grados, esto dividido 360. Esto vendrá siendo igual a 2 por 8, 16. 16pi por 45 dividido 360. 16 por 45, 16 por 45, 720. 720pi dividido 360. Quitamos ceros. 72 dentro de 36. Esto es igual que 2, por lo cual x vendría siendo igual a 2pi. Ya tenemos así la longitud. La longitud de AB. Longitud viene siendo 2pi. Pero como nos piden que esto lo dividamos dentro de 2, el 2 y el 2 se cancelan y nos queda únicamente pi. Problema 25 nos dice, el área del círculo A es 4 veces el área del círculo B. El área del círculo B es 4 veces el área del círculo C. Adicional a eso nos dice, el radio del círculo A va a ser igual a 32 y nos preguntan cuál es el radio del círculo C. Entonces, ¿cómo es que habremos calculado el área del círculo A? Esta la calculamos. Pi por el radio del círculo A al cuadrado. ¿Y a qué viene siendo igual esto? Esto viene siendo igual que esto. Y sí, entonces esto vendrá siendo igual que esto. Esto vendrá siendo igual a 4 área del círculo B. Teniendo esta expresión, ¿a qué es igual el radio del círculo A? Radio del círculo A es igual a 32. Pi por 32 al cuadrado es igual a 4 área del círculo B. Podemos despejar para encontrar el área del círculo B. El 4 está multiplicando, pasa a dividir. Área del círculo B vendrá siendo entonces 32 al cuadrado, 1024. Pi dividido 4, 256 pi. Ya tenemos entonces el área B. Área B vendrá siendo entonces 256 pi. Y esto es igual a 4 veces el área C. ¿Y a qué es igual el área C? Área C viene siendo pi por el radio C al cuadrado. Por lo cual 256 pi es igual a 4 por pi RC al cuadrado. Lo que queremos es encontrar RC, por lo cual lo despejamos. 256 pi dividido, el 4pi está multiplicando, pasa a dividir. RC al cuadrado. El pi se va con el pi y 256 dentro de 4 da 64. 64 es igual al radio C al cuadrado. Como lo que queremos es encontrar el radio y no el radio al cuadrado, lo ponemos en raíz. RC al cuadrado es igual a raíz de 64. La raíz se va con el cuadrado y nos quedaría el radio C es igual a 8. Y es así como hemos resuelto 25 problemas de este temario para matemática e ingeniería.
Si les ha gustado estos videos, les agradecería mucho que se suscribieran y dejaran su like. Muchas gracias.